Bendiciones a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación. Nuevamente te saludo y te bendigo y quiero hoy compartir una palabra de parte de Dios que he estado meditando en ella por algunos días y creo que hoy es conveniente compartirla contigo. Estoy hablando acerca de ese pasaje cuando el apóstol Pablo nos dice: no se junten con hermanos que andan desordenadamente y ni siquiera coman con ellos. Y voy a empezar leyendo el pasaje y después lo vamos a ir desarrollando. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: no está bien que ustedes se jacten, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, hace fermentar toda la masa. Luego el versículo 9 dice: por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. En la versión Reina Valera 60 dice: con esos fornicarios. Y no me refiero a que se aparten del todo de los fornicarios o de los ávaros o de los ladrones o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen ser hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Está diciendo que hay unas personas que se dicen ser hermanos, pero que tienen este estilo de vida. En esta versión Reina Valera contemporánea dice que son libertinos. Y sí, yo me fui a estudiar la palabra fornicarios en el griego original y sí quiere decir entre otras cosas, como por ejemplo fornicarios, los que andan practicando la inmoralidad sexual, pero también son personas que son libertinas, dados al libertinaje. Entonces lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo es que estas personas no deben de ser parte del grupo de amigos con los cuales nos juntemos. Y al principio, cuando yo leía esta palabra, yo no la comprendía del todo. Yo pensaba que era una especie de que si te juntas con esa persona, te puede contaminar. Hay personas que hasta dicen te chupan la unción, te roban la unción y algo así. No lo tenía muy claro, pero en estos días el Espíritu Santo me dio una claridad cuando yo estaba pensando precisamente en otro pasaje de la Biblia que me enseñó una verdad. Y no es que Dios nos mande específicamente a no juntarnos en el aspecto de no ir a comer con ellos, porque de alguna manera te vas a contaminar o vas a ser inmundo o ese tipo de cosas, sino porque Dios más bien lo que quiere es que no nos influencien este tipo de personas con su estilo de vida. Y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, miren, no es que tengan que apartarse de todos los fornicarios, ávaros, idólatras, etcétera, etcétera, porque si no, entonces pues, nos vamos a Marte, mejor nos vamos a la Luna, porque aquí el mundo está lleno de eso. Él dice específicamente de hermanos, de personas que se dicen ser cristianas, creyentes, gente que va a una iglesia, que se congrega, gente que predica, gente que son líderes, pastores, apóstoles, profetas. Aquí entran todos, hasta los profetas, apóstoles, predicadores y pastores, hasta las ovejas, hasta los que sirven en la iglesia, limpiando baños, etc. Él dice, si alguno dice ser hermano, se hace llamar hermano, dice que es cristiano, pero tiene una vida licenciosa, tiene una vida que practica este tipo de pecados, dice, ni siquiera comas con ellos. Pero lo que quiere decir el Señor es que no nos juntemos con ellos para que no nos influencie su manera de vivir. Y precisamente esto es lo que he visto que ha sucedido con muchas personas. Y fíjate, yo tengo ya 26 años en las cosas de Dios y me he dado cuenta, por ejemplo, de ciertos personajes a lo largo de todos estos años que estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Personajes que comienzan con mucha unción, que
tú los escuchas cantar y wow, Dios mío, Dios los usa, se siente la presencia de Dios de una forma extraordinaria, son predicadores que Dios los usa con milagros, hay mucha unción, pero de repente algo sucede y ya no pasa, ya no se siente, ya no hablan lo mismo, ya cuando cantan se siente más algo comercial, algo de este mundo, algo se perdió allí. Y regularmente me doy cuenta de que cuando se empiezan a juntar con un tipo de personas que ya tienen una trayectoria, que son famosos o que son muy influyentes y se empiezan a juntar, a hacer migas con estas personas, de repente es como que estas personas los jalan a ser iguales que ellos. Recuerdo el caso de un pastor que yo conocí hace muchos años, que era muy metido con Dios, tenía mucho temor de Dios, Dios lo usaba poderosamente, pero recuerdo que empezaron a llegar apóstoles ahí a la iglesia y pastores y profetas que creían en lo de la prosperidad, en las cosas de lo profético, lo apostólico, y le empezaron a decir que él no era un pastor, que él era un apóstol. Y tanto le dijeron que él terminó atribuyéndose ese título. Entonces, no estamos hablando aquí de que Dios te manda a una persona para confirmar un llamado que tienes, sino que este tipo de personas influyen, este tipo de personas te presionan, este tipo de personas te dicen que eres algo que no eres. Y yo ya les he compartido anteriormente que a mí se me han acercado también personas y me han tratado de decir que soy un apóstol. Yo les digo, no, por favor, no me digas que soy un apóstol, ese no es mi llamado, porque el verdadero apóstol es una persona que tiene que sufrir mucho, es una persona que va a ser enviada especialmente a hacer algo que nadie más quiere hacer. Son personas que se van allá a Afganistán, a Irán, al África, se pierden por meses, a veces van con sus familias, con sus niños pequeños y no tienen dinero, andan en peligro. Si los agarran, los pueden meter presos o los pueden llevar a la muerte o a torturar. Esos son los verdaderos apóstoles, gente que va a otros lugares donde nadie quiere ir y ahí levantan iglesias, levantan ministerios. Así que yo jamás me voy a atribuir un título de esos, primeramente porque Dios no me lo haya dicho, segundo porque definitivamente yo no estoy capacitado para eso. Y yo creo que ningún ser humano, si no es por la gracia y la ayuda de Dios, puede lograr hacer todas estas cosas que acabo de mencionar que hacen los verdaderos apóstoles. Entonces, fíjate que es bien triste, pero hay una influencia sobre todo de personas que ya tienen mucho tiempo en las cosas de Dios, que son famosas y que a los nuevos que están empezando a ser usados por Dios, estos viejos profetas, vamos a llamarles viejos profetas, los llevan a la muerte espiritual. Y precisamente, como te decía al principio, hay una historia en la Biblia que nos habla muy claramente de esto, y estoy hablando de la vez que un viejo profeta influenció a un joven profeta. Estoy hablando de la historia que está ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 13, en el versículo 7 hasta el 26. No te voy a leer toda la historia porque es muy larga. Te voy a más o menos a parafrasear lo que sucedió. Y sucedió que estaba el rey Jeroboam. Jeroboam fue un rey de Israel y él empezó a adorar ídolos. Y Dios manda a este joven profeta y le dice, ve y dile a Jeroboam que va a pasar esto, lo voy a castigar. Le da una palabra. El punto es que Jeroboam el rey se enoja contra este profeta joven y lo manda a agarrar, pero cuando le extiende la mano así, se le queda tiesa la mano a Jeroboam. Entonces él le dice, profeta, por favor, ora a Dios, pídele a Dios que restaure mi mano. Y este profeta, que era un hombre de Dios, no se dice su nombre, oró, le pidió a Dios y la mano del rey le fue totalmente restaurada. Pero entonces el rey Jeroboam le dice, ven conmigo. Aquí sí quisiera leerte este versículo porque es muy interesante.
Dice en el versículo 7 del capítulo 13 de Primera Reyes: después el rey dijo al hombre de Dios, al profeta: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó. Fíjate bien lo que dijo él: el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Fíjate, es lo mismo que nos dijo el apóstol Pablo a los creyentes: no te pongas ni siquiera a comer con personas que dicen ser hermanos, que dicen ser creyentes, pero que tengan una vida libertina, una vida licenciosa, una vida de maldad. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios le manda a este profeta: no vayas a comer con nadie? ¿Sabes una cosa? Lo que entendí de este pasaje es que comer con alguien, por cierto, en la iglesia primitiva, los creyentes compartían el pan y hacían la cena del Señor juntos, cenaban, comían, y a esto se les llamaba agapes, fiestas de amor. Hoy en día todavía hay iglesias que practican este tipo de eventos de compañerismo, que se les siguen llamando agapes. Y es que cuando tú comes con alguien, convives, tienes un compañerismo, hay una comunión con este tipo de personas. Los grandes empresarios, los que hacen negocios, muchas veces cierran sus negocios o hacen negocios con otros empresarios o negociantes, precisamente haciendo una comida. Entonces, la comida en sí no es lo que te contamina. Lo que pasa es que cuando tú estás con una persona haciendo ese tipo de comidas, juntándote con ellos, es que te van a influenciar porque hay una comunión. Entonces, las ideas que ellos tienen, las ideas que ellos creen, te las pueden transmitir. Déjame te digo algo, esto es muy peligroso. Te voy a decir por qué. Porque sobre todo esos viejos creyentes, como vamos a ver en el caso de este joven profeta, después se encuentra con un viejo profeta. Ahorita te voy a leer por lo menos unos versículos para que sepas que eso está en la Biblia. Pero estos viejos creyentes que ya tienen años en las cosas de Dios, pero que nunca han dejado que el Espíritu Santo moldee su carácter, nunca han dejado que el Espíritu Santo los haga morir a sus pasiones, a sus deseos, que viven una vida en desorden, que son libertinos, que andan en fornicación, que todavía van a baile, a fiesta, que les gusta bailar música mundana, les gusta echar sus cervezas, su copa de vino de vez en cuando, les gusta ver todo tipo de películas donde se ve todo tipo de cosas, situaciones que a un verdadero creyente no le convienen ver. Y este tipo de creyentes que ya tienen años en las cosas de Dios, muchas veces cuando te juntas con ellos te influencian. ¿Te influencian? ¿A qué? A su estilo de vida. Te meten presión. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dicen: ay, no seas tan exagerado, no seas religioso. No, mira, eso no es así. Estamos en la gracia. Y cosas semejantes a estas. No quiero entrar en mucho detalle, pero yo creo que algunos de los que me ven ahorita se han de encontrar con este tipo de hermanos. No vaya a ser que tú seas uno de ellos. Y entonces ese tipo de influencia empieza a caer sobre el creyente que quiere hacer bien las cosas con Dios. Y sobre todo si hay más creyentes que son igual que él, que te empiezan a presionar y te empiezan a decir: no es malo escuchar música del mundo. No, ¿cómo crees? Eso es música de amor. No seas exagerado, no seas religioso. Mira, ya estamos en otros tiempos. ¿Por qué eres tan exagerado viendo películas? No vayas a ser como esos de antes, como el Gigi Ávila, que decía que la televisión es la caja del diablo. No seas así. Te empiezan a meter esa presión,
te empiezan a empezar a presionar, y si es un grupo, entonces muchos creyentes, sobre todo los que son débiles en la fe, son influenciados. Como fue influenciado este joven profeta del que estamos hablando. Y déjame te digo una cosa más. Peor es si el viejo creyente que vive una vida libertina tiene influencia, tiene fama, es predicador o es un cantante famoso. Peor tantito. Y ahora con las redes sociales, con la llegada del YouTube, de los streams y todas las plataformas digitales, donde esta gente famosa te expresa sus ideas, te expresa sus pensamientos de vida, su forma de vivir, que muchas veces no es una vida que agrada a Dios, pero como son famosos, como son de renombre, entonces su influencia empieza a caer sobre los creyentes. Vamos a ver qué le pasó a este joven profeta. Entonces le dijo no al rey. Le dijo, no, Dios me ordenó no comer con nadie, ni siquiera regresar por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano, un viejo profeta. Mire, la Biblia lo llama un profeta. Esto es muy importante que le pongas atención. Que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre de Dios había dicho al rey. Me voy a saltar algunos versículos. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, yo soy, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en ese lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, mira, yo también soy un profeta, como tú. Y un ángel me dijo este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa, que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo, aclara la Biblia. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Fíjate qué historia tan... Dios mío, qué peligroso, qué peligroso. No sé si pusiste atención y te invito a que después con más detenimiento leas este pasaje en tu casa. Pero qué peligroso es un hombre de Dios que te dice que Dios le dijo, que Dios le dio una revelación. Lo más tremendo es que esa revelación está en contra de lo que Dios ya ha ordenado primeramente. Voy a poner un ejemplo para que entiendas. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y esto mayormente todos los estudiosos de la Biblia, los pastores, lo han interpretado en que, por ejemplo, un joven o una joven cristiana que está soltera o soltero no se debe de casar con alguien que no sea cristiano. Y eso se ha interpretado y se ha creído que es así. Entonces, si ya lo dijo Dios, ¿cómo es posible que un profeta pueda llegar y decirte, así te dice el Señor, cásate con esta fulana de tal, cuando esa fulana de tal ni siquiera es cristiana? Eso está en contra de lo primero que Dios dijo. Eso está en contra de la misma palabra de Dios. Pero entonces, mira, pon atención, y sobre todo esto está pasando en las redes sociales, en muchas plataformas donde están saliendo todos estos viejos profetas, donde empiezan a decir, es que Dios me ha dado una revelación. Mira, ellos empezaron muy bien ayunando, buscando a Dios, orando, consagrándose, no escuchando música secular, pero de repente empiezan a decir, es que Dios me dio una nueva revelación, que ya no tenía que ser tan duro conmigo mismo, que Cristo ya lo pagó todo en la cruz, ahora todo es por gracia, ya no tienes que ser tan exagerado, estamos en otros tiempos. Y Dios me dijo, me enseñó, dicen ellos, igual que este viejo profeta. Jesús, gracias.
cosas que ya Dios en su palabra ha determinado. No seas amigo del mundo, punto. Porque el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Así de sencillo. No puede venir un hombre de Dios, por más famoso, ungido que sea, a decir lo contrario, a decir, no, es que ahora tenemos que brillar en el mundo, ahora tenemos que nosotros ser luz en el mundo y por eso vamos a estar con los mundanos, participando con ellos, cantando con ellos, hablando con ellos, cotorreando con ellos. No, hermanos, no puede ser así. No puede haber una contradicción así de ese tipo. Y es por eso que muchos nuevos creyentes les pasa lo mismo que este nuevo profeta, porque se ponen a escuchar a estos viejos profetas, se ponen a juntarse con cristianos mañosos que de años, ya tienen años, 5, 10, 20 años en las cosas de Dios y nunca han dejado sus mañas, nunca han dejado sus pecados. Y ahora lo que quieren hacer es influenciar a las nuevas generaciones para que también sean igual de libertinos que ellos, porque ellos se sienten mal cometiendo el pecado, haciendo el pecado, siendo libertinos, cometiendo libertinaje, si a ellos solos. Ahora quieren que todos los demás lo hagan, porque si ven a un hombre, a una mujer que verdaderamente se quiere meter a orar, a ayunar, a buscar a Dios, a consagrarse, no se sienten cómodos con ellos. Veamos qué pasó. Versículo 20, mientras estaban sentados en la mesa, vino una palabra del Señor al viejo profeta. Era un profeta, pero ya estaba caído. Era mentiroso. La Biblia dice que le estaba mintiendo al hombre de Dios. Y dice, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y has desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo será enterrado en la tumba de tus antepasados. Luego, este hombre de Dios acaba de comer, sale de su casa, el viejo profeta le presta hasta un burro y en el camino sale un león y lo mata. Y el ministerio de este joven profeta, que era un ministerio muy poderoso, nadie antes había profetizado algo tan poderoso como él, se acabó, se murió. Mire, la estrategia del diablo para este tiempo, para estos tiempos, aparte de otras, pero una de las estrategias del diablo es que estos viejos creyentes, estos viejos profetas, estos viejos hombres de Dios que ya dejaron la senda antigua, influencien a los nuevos, a las nuevas generaciones, a tener un estilo de vida lleno de libertinaje que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabe que muchos, los verdaderos hijos de Dios, quieren obedecer a Dios. Y en el caso de este nuevo profeta, jamás él iba a ir a comer con el rey. Él lo vio totalmente y dijo, no, esto es una trampa del diablo. ¿Cómo me voy a ir con este rey mundano, idólatra, anda adorando ídolos del demonio? Jamás me voy. Pero entonces el diablo cambió de estrategia y le mandó un hombre de Dios. Entre comillas lo digo, un hombre de Dios. Porque a él sí le iba a hacer caso. Quizás a un mundano nunca le iba a hacer caso. Quizás muchos de ustedes nunca le van a hacer caso a un actor que no sea cristiano, famoso, no le vas a hacer caso. Pero ¿sabes qué? A un famoso cristiano, a un cantante o un predicador famoso que sea cristiano, es más fácil que le hagas caso. Y si tiene fama, si tiene influencia, mucho más. Y por eso muchos nuevos creyentes se los está devorando el león. Pedro el apóstol dijo, tengan cuidado, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente, dijo el apóstol Pedro. Igual que le pasó a este joven profeta. Hermanos, escuchen bien, tengan mucho cuidado. ¿Quién está influenciando tu vida? Esos hermanos, esa gente que están en iglesias donde los líderes andan en pecado, andan en maldad, andan haciendo sus cosas raras. Tenga cuidado, oiga la voz de Dios. Usted no lo va a poder cambiar. Si Dios no lo cambió,
Si Dios no lo ha cambiado a lo largo de los años, ¿cómo lo va a poder usted cambiar? Porque hay personas que dicen, no, yo no me salgo de aquí porque yo creo que Dios puede cambiar a esta persona. Voy a orar, voy a ayunar por él. Hermano, si Dios no lo cambia, menos usted. Dios desea la consagración de su pueblo. Dios desea la santidad de su pueblo. Y el apóstol Pablo mismo le dijo a Timoteo, por ejemplo, júntate con aquellos que de puro corazón, de un corazón puro, adoren y sirvan a Dios. Nosotros los creyentes tenemos que saber qué personas nos van a influenciar, con qué personas vamos a tener compañerismo. Y no estamos hablando de que no le vamos a hablar a los que no tienen a Cristo. No, Señor. Pablo lo dejó muy claro. No es que tengas que salirte de este mundo, no es que te vas a hacer un monje, una monja. No, a esos que no tienen a Cristo, tu estilo de vida tiene que hablarles de Cristo. Tienes que ser esa luz con tus buenas obras. Pero los creyentes que son tus amigos tienen también que ser un reflejo de Cristo, porque si no lo son, entonces van a influenciarte. Van a influenciar sus malas mañas en ti. A rato te vas a hacer igual que ellos, te vas a hacer peor que ellos. Tenga cuidado a quien escucha en las redes sociales, tenga cuidado, analice con la palabra de Dios, métase en oración, lea la Biblia y deje que la Biblia sea su mayor maestro. Que Dios me los bendiga, nos veremos hasta el próximo programa. Bendiciones.